FinTech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juanjo Piano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle. Bienvenidos a un nuevo capítulo de FinTech on the Rocks. Hoy vamos a hablar de cómo las grandes empresas de tecnología juegan un rol cada vez más importante en el ecosistema de servicios financieros y cómo están reinventando los modelos de negocio. Antes de dar curso al debate, Augusto nos va a contar la historia del día. Juanpi, Juanjo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Impecable. Bueno, a ver, seguro que cuando hablamos de finche, de dinero, de bancos y buscamos ejemplos, puede pasar que a muchos de nuestros oyentes se les vengan nombres icónicos y de referencia a la cabeza, como puede ser, por ejemplo, el caso de los Medici cuando hablamos de bancos, o los Caballeros Templarios, incluso los mercaderes italianos cuando hablamos de finanzas embebidas, o bien bancos icónicos como Goldman Sachs o JP Morgan. Pero si les pregunto a ustedes, chicos, acerca de la primera compañía multinacional que tuvo operatoria en diversas actividades económicas y que incluso fundó sino la ciudad más importante del mundo moderno en el cual vivimos. ¿Sabrían qué responderme? Me mataste. Paso. Bueno, estamos hablando de la compañía holandesa de las Islas Occidentales. Hago un disclaimer, también estaba la compañía holandesa de las Islas Orientales, pero para la historia del día nos es mucho más rico arrancar por la compañía holandesa de las Islas Occidentales. Quizás esta compañía es la primer sociedad anónima de la que se tenga registro certero. Fue una compañía de marina mercante de los Países Bajos, de capitales mixtos, es decir, tenía participación del Estado, de la corona, digamos, holandesa, y de comerciantes, ya sean de nacionalidad holandesa o incluso de extranjeros. Se funda en el año 1621, y lo que hace la República de los 7 Países Bajos neerlandeses es entregarle una carta de monopolio comercial de todos los territorios que tenía Holanda o sobre los cuales pretendía tener soberanía e intereses tanto geográficos como comerciales en la zona occidental del mundo. Me estoy refiriendo a la parte occidental de África, la América del Sur y América del Norte. La compañía obviamente empieza a servir como un instrumento de colonización, principalmente de todo lo que es la zona americana, y no solamente se dedicaba, como le decía, al comercio marítimo, sino que también hacía a veces de banco, de agente comercial, de real estate, de proveedor y desarrollador de técnicas de innovación para la agricultura en zonas frías y poco favorables, como era la zona de Nueva Ámsterdam. Nueva Ámsterdam es una ciudad que se funda en el año 1626, gracias a una compra que hacen los primeros colonos holandeses que llegan a este lugar de América del Norte, a unos pueblos originarios que de nombre llamaban Manhattan. Quizás les pueda sonar de algún lado. Cuenta la historia que la compra la hacen por un precio muy barato, que era de 60 florines en ese entonces, florines venecianos, florines florentinos, y convertido al tipo de cambio, si pudiéramos hacer una conversión histórica, sería algo así como $25 de ese entonces, lo cual significaría algo así como $1.200, $1.300 actuales. Es decir, poco y nada para lo que estaban comprando, para el potencial que eso iba a tener. Recordemos que la zona en la cual está Nueva York es un terreno muy rocoso, donde era muy difícil incluso cultivar y hacer las actividades productivas típicas, digamos, de esa época, muy asociadas a la agricultura e incluso a la ganadería. Ahora, sucede que después de una guerra entre Holanda e Inglaterra, que muchos bautizan como la Guerra de los 2 años, logran firmar un tratado en el cual Holanda le entrega, es decir, primero le pide a la compañía holandesa de las Indias Occidentales que le entregue los territorios de Nueva Ámsterdam y se las entrega a Inglaterra. Inglaterra, la primera expedición que manda, está a cargo del duque de York, que era hermano del rey de ese entonces de Inglaterra, y la rebautiza con el nombre de Nueva York, en honor justamente a este duque que llega. Ahora, a cambio, o en este tratado, digamos, que pone fin a la guerra, Holanda se queda con la soberanía de Surinam,
un territorio muy selvático, que está al norte de lo que hoy por hoy es Brasil, que parecía estar destinado a ser un territorio estratégico para el comercio mundial de tabaco y azúcar, e incluso para el cultivo de productos como el algodón. Los funcionarios de la compañía holandesa de las Islas Occidentales, una vez que terminan las negociaciones, dicen: la verdad que pese a haber perdido la guerra, hemos conseguido muy buenos territorios a cambio de una manzana, en referencia a Nueva Ámsterdam, rebautizada como Nueva York. Quizás la palabra manzana les pueda sonar familiar, porque en la década del 20 varios periodistas de Nueva York rebautizan a Nueva York como la Gran Manzana. Cuenta la leyenda, fundándose, digamos, en esta frase que dicen los gerentes de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, en el momento en el cual están analizando los términos del tratado. Ahora bien, volviendo a lo que nos interesa, esta compañía fue una de las primeras empresas con sedes en más de un país que se dedicó a múltiples actividades y que buscaba una integración de todas estas actividades económicas. Con el tiempo, por suerte, hemos evolucionado y ya no tenemos en compañías multinacionales actividades nefastas como tenía la compañía holandesa de Islas Occidentales, como era el comercio de esclavos. Gracias a Dios hemos evolucionado como sociedad. Pero la realidad es que muchas empresas multinacionales de la actualidad, especializadas en tecnologías como Google, como Globant, como Amazon, de manera directa o indirecta, tienden a intentar meterse y revolucionar el negocio de las finanzas tal como lo conocemos en la actualidad. Así como la compañía holandesa de las Islas Occidentales lo hacía revolucionando con innovaciones tecnológicas e incluso intentando posicionar puntos estratégicos para lo que era el comercio marítimo, estas empresas permanentemente intentan conectar y revolucionar el negocio de las finanzas. Entonces, el punto sería, Juanpi, ¿hacia dónde nos quieren llevar? Qué pregunta, ¿no? Y cómo la historia también nos muestra la conformación de probablemente la ciudad de servicios financieros más importante del mundo, ¿no? Como es Nueva York. Como decimos acá, siempre está todo muy conectado. Para responder a la pregunta que haces, quiero invitar a Tamara Bernat, Business Owner de Wasabi, amiga también de la casa. Wasabi es una fintech de Globant y también tiene algo para contarnos respecto de por qué las empresas de tecnología están queriendo entrar o están empezando a tener un rol cada vez más activo en los servicios financieros. ¿Es así, Tam? Es así. Bueno, chicos, gracias por la invitación, primero que todo. Es así. La verdad es que todas las compañías estamos queriendo entrar en fintech. Las compañías de tecnología, que son las que vienen liderando la revolución de la experiencia, ¿no? En términos generales, miran todas las industrias en paralelo y servicios financieros claramente es una de las industrias que más crece a nivel global, ¿no? O sea, tenemos tendencias como Embedded Finance o finanzas embebidas, que tiene una proyección de $7.2 trillones para 2030. ¿Sí? Estamos hablando de 18 ceros. 18 ceros y en dólares, ¿no? Imagínense pensarlo con la cabeza argentina además. 18 ceros en dólares. Entonces, la verdad es que con esos volúmenes, ¿qué compañía no quisiera estar en esa tendencia, no? O sea, realmente sería muy, muy llamativo que una compañía le dijera no a fintech hoy como están dadas las condiciones en el mundo. Yo ahí tengo una duda, o en realidad es un pensamiento que tengo, que es, uno ve empresas como Amazon y tiene una unidad muy vinculada a pagos y justamente también a servicios financieros o servicios de financiación. Por otro lado tenemos Apple y Google, que son medios de pago en sí mismos, ¿no? Apple Pay, Google Pay. Si uno mira Microsoft, también tienen o parecen tener una posición tomada respecto de en qué capa agrega valor. Cuando decimos esto de que las empresas de tecnología inician o se meten en servicios financieros, ¿es todo lo mismo o hay diferentes roles que uno puede tener? No, hay diferentes roles. Claramente ninguna compañía es igual a la otra, más allá de que dentro del mercado se presentan como competidores. Cada una es diferente. Pueden estar orientadas incluso al mismo negocio, pero culturalmente son compañías sí o sí diferentes. Entonces cada una va a desarrollar una tendencia y va a desarrollar una aplicación en cada una de las industrias diferente a la compañía al lado. Ahora, lo interesante es que cada compañía, al poner su visión y su cultura arriba de una industria, puede realmente crear
experiencias y puede crear negocios completamente diferentes a los que existen, ¿no? Y ahí es donde está la revolución. La revolución es empezar a vincular y a reinventar todas esas experiencias de pago, todas esas experiencias financieras que ustedes lo van a recordar igual que yo, ¿no? Somos todos alrededor de 40, más o menos, 30 y pico, 40. Acá hay algunos más jóvenes. Algunos más jóvenes que yo. Pero bueno. 3 o 4, estamos ahí. 3 o 4. Pero a ver, hace 15 años, yo empecé mi carrera, por ejemplo, siendo asesora en un banco y trataba de llevar a la gente al cajero automático a que deje de hacer una cobranza en la caja física y vaya a un cajero automático a poner una tarjeta y a sacar dinero, ¿sí? Imagínense que eso fue en el año más o menos 2000, ¿sí? Hoy estamos 20 años más tarde hablando de que ya ni siquiera queremos sacar plata del banco, ¿no? Queremos mover todo digitalmente. Entonces, la verdad es que toda esa evolución es importante y es fundamental que cada una de las compañías pueda aportar su propia visión de cómo hacer que ese dinero de alguna manera se termine digitalizando, que es lo que todos queremos. Ahí tenemos amigos en común que trabajan en la banca y lo que me dicen es fintech, ahora las techfin, las grandes financieras, en definitiva se nos están metiendo por todos lados, ¿no? En la medida que dicen nosotros somos muy regulados y tenemos muchas restricciones, estas empresas que vienen de otras industrias, la verdad que la tienen más fácil. ¿Por qué los bancos perdieron ese liderazgo de innovación en servicios financieros y empezaron a aparecer diferentes jugadores? Yo creo que hay que redefinir, o hay que definir, mejor dicho, de qué hablamos cuando hablamos de liderazgo, ¿sí? Porque si hablamos de liderazgo frente al usuario final, bueno, la cuestión está muy clara, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de desarrollar experiencias que sean realmente diferenciales para el usuario final. Ahora, la verdad es que los bancos nunca perdieron el liderazgo en términos de ser las personas más confiables a la hora de administrar el dinero de la gente. Entonces, de vuelta, definamos liderazgo. Hoy ninguna gran compañía tecnológica puede desarrollar sus servicios financieros sin tener un banco como partner. Por lo tanto, los bancos están absorbiendo de alguna manera toda esa capilaridad y ese potencial que tienen las grandes compañías de tecnología y las están absorbiendo de la mejor manera posible, que es haciendo lo que mejor hacen, que es volviendo a tener en sus manos y en su control todo el dinero alrededor de las, por ejemplo, billeteras digitales de las grandes compañías. Entonces, definamos liderazgo. Yo creo que ahí hay un tema para hacerle doble clic. Te hago una segunda pregunta que es, ahora otros amigos que también tenemos en común, que vienen de la industria fintech, dice que venga cualquiera de estas empresas que son tan grandes, globales, la verdad que no tienen la agilidad que tenemos nosotras, que somos mucho más lean, mucho más ágiles para competir, porque se trata de grandes estructuras burocráticas y que operan realmente a escala global, ¿no? Empresas de 20, 25.000, 30.000 empleados o incluso 100.000 en el caso de empresas como SAP y como Microsoft. ¿Cuál es la estrategia, teniendo en cuenta que ese es el contexto, cuál es la estrategia entonces de estas grandes empresas de tecnología para verdaderamente poderse a competir de igual a igual a una fintech que toma decisiones en una mesa de amigos? Bueno, yo ahí dividiría, por empezar, el mundo en dos. O sea, tenemos compañías de tecnología que son B2C o que están orientadas a una capilaridad muy grande de usuarios finales. Ahí, la historia es muy similar a la de la fintech. Es cómo hago para monetizar sobre la base de un alto volumen de usuarios o de clientes que ya llegan a mi servicio, que es diferente al de los servicios financieros. Esa es una historia. Pero después tenemos la historia de las B2B, que es la historia de las compañías que ayudan hace muchísimos años a estas compañías a desarrollar toda su tecnología. Y justamente las ayudan porque son ágiles y porque tienen una cultura de trabajo muy atractiva también para atraer al talento, ¿no? Que tiene que desarrollar toda esta tecnología por detrás de los servicios financieros. Entonces, la verdad es que tanto fintechs como bancos debieran estar pensando en cómo cooperar entre sí más que en cómo competir o en qué porción de mercado me van a ganar o me van a competir. Creo que el mejor escenario es que estas compañías se puedan asociar para llevar más y mejores servicios financieros a los usuarios, que faltan, y que hay mucho espacio y mucho terreno por colonizar, ¿no? Haciendo referencia a la historia anterior, creo que colonizar es una palabra fuerte,
pero es una buena palabra también para entender todo el potencial que tiene servicios financieros en el mundo. Hoy, 7 de cada 10 comercios en el mundo todavía no tienen una solución de cobranza digital. Entonces, ¿hay espacio por colonizar? Bueno, vayamos todos por ello, ¿no? Hay un punto especial, ¿no? Que creo que un poco tiene que ver con el ADN de Wasabi, que es, Globant es una empresa argentina, con un ADN también latinoamericano, ¿no? Y que muchos de los primeros o principales proyectos están en América Latina. Pero América Latina es un quilombo. América Latina, me parece decir, cada país tiene su propia regulación de pagos, tiene sus propios jugadores. Hay incluso algunos países que son extremadamente cerrados que no tienen interoperabilidad. ¿Cómo se hace para revolucionar esos mercados? ¿Cómo se hace para ir y sentarse con los que manejan el tema financiero de esos lugares y decirle, bueno, miren, no venimos a sacarles nada, sino que vamos a hacer algo entre todos? Bueno, por suerte, hoy, en esta época, en la época de la información, hay muchos casos de éxito, ¿no? Si no están en Latinoamérica, están en Europa. Si no están en Europa, están en Estados Unidos. Si no están en Estados Unidos, están en Asia. Pero hay muchas referencias y la verdad es que la pregunta de todo el mundo es ¿por qué yo no? ¿Por qué nuestra compañía, por qué mi país, mi territorio, mi empresa no puede estar en esos lugares, en esas experiencias y llevar esa clase de valor a sus clientes finales? Nosotros lo que nos hemos dado cuenta en el último tiempo es que todo lo que se proponga un ecosistema lo puede llevar adelante. Porque incluso el ecosistema, cuando es lo suficientemente sólido y tiene argumento, puede llevar adelante la regulación que necesita para que toda esa operatoria se pueda llevar a la práctica. Entonces, yo no veo la regulación como una restricción. Algunos pueden percibirlo así, pero la verdad es que los que tenemos es que formar experiencias que de alguna manera terminen driveando la regulación para el lugar a donde queremos llevar fintech y los servicios financieros. Y ahí podemos contar también una historia que alguna vez conversamos de un amigo, un potencial cliente tuyo que era vendedor de latas de tomate, ¿no? Y él decía algo así, corregime, como que ¿para qué quiero yo meterme en servicios financieros si a mí lo que me importa es vender mayor cantidad de latas de tomate? ¿Cuáles son las respuestas a ese tipo de objeciones que imagino que cuando van por Wasabi, por el mundo, por Latinoamérica, suelen tener? Bueno, la respuesta al vendedor de lata de tomate puntualmente fue muy directa. Está demostrado a nivel global que la digitalización de los pagos aumenta el ticket promedio. Punto. Entonces, contra el número no hay absolutamente ninguna clase de interpretación, es un número. Ahora, después aparece la cuestión del riesgo, ¿no? Yo como vendedor de lata de tomate, ¿quiero meterme en un mundo regulado, en un mundo que tiene temas de seguridad, que tiene cuestiones económicas, financieras que atender, cuando lo único que quiero es vender lata de tomate? Bueno, ahí depende de la cultura de cada una de las compañías y del espíritu de innovación que tenga cada una de las compañías. Hay de todo. Hay vendedores de lata de tomate que van para adelante y van a surfear la ola y a comerse ese mercado. Y hay otros que esperan a que otros lo hagan y después se terminan asociando. Lo que no pasa es que haya compañías que se queden afuera. A la larga, todas las compañías terminan entrando al juego. Ahí mencionabas la cultura corporativa y esto me trae lo tengo a Juanjo acá al lado que me diría que voy a tirar un aguzdato, pero cuenta otra mini historia que en una oportunidad Kennedy, presidente de Estados Unidos en ese entonces, estaba visitando la base de la NASA en la Florida y que en un momento se cruza con un trabajador que se encargaba de hacer la recepción y le pregunta en detalle, bueno, ¿cuál es tu trabajo acá? ¿A qué te dedicas? Y le dice, estoy contribuyendo a que el hombre llegue a la luna. Entonces, en esta lógica de la cultura corporativa, ¿cómo hacer para que la cultura corporativa esté intacta y no perder las visiones o los objetivos en una empresa tan grande como Globant, donde quizás el principal métier o digamos el principal objetivo que tenía como sociedad, como empresa cuando surgió, no era precisamente el que tiene Wasabi? Mira, ahí hay muchas respuestas, ¿no? Pero fundamentalmente lo que te puedo decir, y te lo digo acá así como algo más personal, ¿no? Y de mi experiencia personal en Globant es, siempre que haya una buena idea y mucha convicción, también hay confianza. Entonces,
creo que las grandes ideas, no hay que esperar a que las grandes ideas vengan desde arriba. Las grandes ideas, en mi experiencia personal, fueron ideas de pasillo entre 2 o 3 locos que dijeron estaría bueno hacer tal cosa, y fuimos y las hicimos. Y las hicimos porque teníamos un contexto y porque estábamos en compañías que confiaban en nosotros. Eso es el secreto de todo esto. Hay compañías que culturalmente son más verticalistas, compañías que culturalmente son más horizontales y más abiertas. Yo tengo la suerte de estar en una compañía que es muy horizontal, muy abierta, y que desde el primer día ha mostrado una gran confianza por todo lo que estoy haciendo, ¿no? En conjunto, por supuesto, con un equipo espectacular. Hoy somos 15 personas atrás de esto, no soy yo sola. Y una compañía que además, si tiene que poner más capacidad de esas 25.000 que somos a nivel global, lo hace sin dudar. Y no duda porque confía en la gente que empuja una idea con convicción. Es interesante el concepto que promueven ustedes, porque el as a service es un concepto bastante moderno, ¿no? De las últimas décadas. Y bueno, wallet as a service. Hemos visto varios fracasos de wallets recientemente, uno de una empresa de comunicación muy conocida. No sé si fracaso, pero bueno, algo que no terminó funcionando. Y qué más que un experto en tecnología mundial para ofrecerte un servicio financiero como una wallet, ¿no? Digo, esta tendencia la veo, la hemos visto en marketplaces, con amigos que tenemos en común, con Juanpi, en distintas cuestiones de software, de sistemas, y ahora llegan como wallet as a service, ¿no? Yo por lo menos no conozco otra empresa que se dedique a esto. En el mundo debe haber varios éxitos, pero digo, contame un poco el enfoque de esto, ¿no? ¿Cuál es su visión respecto de esto, ¿no? Yo, por lo que veo, somos expertos en tecnología, digamos, la wallet está basada en experiencia de usuario, tecnología, y todas más o menos van por el mismo lado. Entonces, muy interesante cómo ustedes, partiendo de eso, ofrecen, bueno, esta plataforma que debe permitir a cada usuario armar su propio combo, ¿no? Exactamente. Bueno, y surgió de la experiencia. No surgió de una idea en un cuaderno ni de una idea en un libro, ¿no? Surgió de la experiencia. Nosotros arrancamos el proyecto pensando en una experiencia homogénea para todos los clientes, para todas las compañías. Globant es una compañía B2B, por lo tanto, ayuda a sus clientes corporativos a desarrollar más y mejores proyectos de lo que sea, en este caso puntualmente de wallet. Pero la realidad es que lo que nos dimos cuenta muy rápidamente era que cada cliente quería hacer algo diferente. Independientemente de que después en el mercado, yo también estoy de acuerdo en que muchos terminan implementando cosas similares, empezaron a entrar players diferentes, empezaron a entrar players que no hacían fintech hasta el momento. Entonces, alguien que no conoce de fintech, en general está mucho más abierto a pensar experiencias diferentes a lo que está abierto una persona que tiene muchos años en la misma industria. De hecho, ese fue uno de los motivos principales por los cuales yo salí de la industria de la banca y de los medios de pago y me pasé de bando a una compañía de tecnología, porque con esa visión cross-industry, con esa visión cross-práctica, tenía que haber algo más en payments. No puede ser que lo único que existiera fuera lo que sabíamos hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que vimos es que cada cliente quería desarrollar y tailorizar su propia experiencia de pago o de cobranza. Y la verdad es que tenía sentido, porque ¿quién mejor que una compañía de cierta vertical para entender qué era lo que necesitaba esa vertical en particular? Nosotros no sabemos si realmente van a desarrollar experiencias que sean totalmente radicales, pero lo que sí sabemos y confiamos es que no hay nadie mejor que ellos mismos para crear una experiencia alrededor de un negocio en particular. Esa es la apuesta. La apuesta es a que cada vertical, cada ecosistema de negocios pueda tener su propia billetera digital y que pueda extender también ese límite al cual ha llegado la fintech tradicional. Fíjense la contradicción en los términos. Hoy estamos hablando de fintech tradicional. Ya los analistas este año empiezan a hablar de una segunda ola en fintech, que son estas compañías que empiezan a generar fintechs tailorizadas y a medida de una vertical de negocio específica. Ahí es donde está puesta nuestra confianza.
Y lo que queremos hacer como compañía es facilitar lo más posible ese servicio para que cada compañía pueda crear arriba lo que sea que se les ocurra. Me hiciste pensar cuando dijiste que te cambiaste de bandos, qué fuerte, ¿no? No, pero encima lo estuve mirando y perdón que evoque esta escena, ¿no? Pero yo veía como el Titanic que venía y había como un barquito y le imaginaba a Tamara subiendo ese barquito. Y no queremos ser tan terribles con nuestros amigos de la banca tradicional, pero ¿qué le falta a la banca para poder competir o seguir compitiendo, seguir teniendo un rol preponderante en el ecosistema de servicios financieros? ¿O el sistema financiero del futuro tiene a los bancos en un lugar demasiado marginal? Yo creo que el que conoce el cableado del fintech, que somos pocos en la industria, pero algunos quedamos y algunos somos, sabemos que los bancos nunca perdieron la preponderancia ni la van a perder. La única amenaza real que yo veo en este momento es el mundo cripto. ¿Sí? Ese mundo totalmente descentralizado, de usuario a usuario, eso sí puede llegar a ser algo a lo cual los bancos debieran empezar a prestarle mayor atención. Yo creo que es todo lo contrario. En esta nueva ola en fintech, en donde las grandes corporaciones, las grandes compañías van a desarrollar productos financieros, ¿en quién se van a apoyar si no es en los bancos para manejar justamente y ser el agente financiero de estos grandes negocios? Sí, pareciera que los bancos se quedan con la infraestructura de base y la fintech o las empresas de tecnología que apoyan a la fintech terminan controlando o ocupando la última capa final, ¿no? La relación con el usuario. Exactamente, y de esa manera también disminuyen muchísimo el costo de adquisición de clientes, porque estas compañías, por diferentes motivos y por diferentes servicios y productos, ya tienen la relación con los usuarios que los bancos tal vez no tienen o que tienen que construir. Entonces baja muchísimo el costo de adquisición de clientes, por un lado, y por otro lado, le terminan dando servicio, los bancos digo, a esos clientes que son más rentables para ellos, que son los clientes corporativos, siempre lo fueron. Ahora los bancos se transforman no solamente en socios de negocios, sino que potencialmente en socios tecnológicos. Entonces, para mí, que tengo muchos años en esta industria, esto es la revancha de los bancos. O sea, realmente hablamos de una revancha. Mencionaste una palabra que no la quiero dejar pasar, que es socios. ¿Implica un cambio también en los modelos de negocio? O sea, no es más el negocio transaccional donde, en definitiva, te cobro altas tarifas fijas, mensuales, por grandes volúmenes de datos, sino que realmente el modelo de negocio es coparticipado. Sí, realmente es así y lo estamos viendo en la práctica, ¿no? En las propuestas de valor entre los bancos y las compañías que ya son clientes de este tipo de soluciones. Hay esquemas de revenue sharing, hay esquemas de partnership, hay incluso esquemas de joint venture. O sea, los bancos y las compañías se empiezan a asociar y crean otras compañías que van en conjunto a atacar un mercado y una necesidad en particular. Es muy interesante lo que se está dando en términos de modelo de negocio y todo esto, por supuesto, apuntalado siempre en la tecnología, que es lo más importante. Hoy no se puede hablar de servicios financieros si no se habla de tecnología. Por lo tanto, sí o sí necesitas dos partes. Una financiera y una tecnológica. No hay otra manera de hacer negocios en servicios financieros hoy día. Si trazáramos imaginariamente con nuestros oyentes una línea, viste, de cómo fueron los avances tecnológicos desde 1800 a la actualidad, veríamos que a partir de 1850 tenés surgimiento de la banca, después tenés aparición de los motores, digamos, con la lógica Forte, sistema Fordismo, grandes avances en medicina, pero seguramente con la creación de la computadora o del ordenador, como lo conocemos con Alan Turing, en 1950 empieza, digamos, a haber una línea de tiempo que empieza a hacerse más vertical, por así decirlo. Pero sin lugar a dudas, con la aparición de Windows, con la aparición de lo que es el primer iPhone, digamos, a la actualidad, tenemos una línea que ya prácticamente es como si fuera un edificio, digamos, ¿no? Empieza a ir totalmente con una verticalidad 100% hacia arriba. Y mi pregunta es, más allá lo podemos imaginar, ¿hay algún lugar en el cual el futuro de todas las compañías como Globant sea casi tan incierto a veces como la macroeconomía argentina?
El futuro... desde el punto de vista de hacia dónde va a ir migrando, digamos, quiero decir, Sí. con los servicios que va a ir ofreciendo. Incluso diciéndote con la lógica hasta de que quizás se apoyen bancos tradicionales o no. Vos mencionaste el tema de las Totalmente. cripto, que me pareció muy interesante. Creo que nadie tiene la respuesta, por eso lo estamos poniendo en común, ¿no? Ujú. Totalmente. Mira, yo te voy a contar mi historia. Yo cuando llegué a Globant, lo primero que hice fue pedir el organigrama. Me miraron con cara como diciendo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es un organigrama? La verdad es que había un organigrama, ¿sí? Pero lo otro que me aclararon, o lo segundo que me aclararon fue, mira que esto cambia cada 6 meses. Entonces no hagas mucho esfuerzo en entender cómo es el organigrama, porque cada 6 meses va a cambiar. Al final, esas son las organizaciones horizontales, ¿sí? Las organizaciones horizontales son esas en las que los cargos, las posiciones son medio móviles y es mucho más importante el rol que el cargo. Entonces, si vos me preguntás a mí qué puede pasarle a Globant pasado mañana, puede ser una revolución lo que le pase. Globant acaba de firmar, por ejemplo, un acuerdo de partnership con FIFA para ser la compañía que desarrolle toda la plataforma tecnológica de FIFA a nivel global para los próximos años. Pero ¿qué puede pasar con Globant tomando control o tomando impulso junto con FIFA en el mundo de los deportes, por ejemplo? Es inimaginable. Puede salir bien, puede salir mal. Lo interesante de las compañías como Globant es que no dejan de tomar el riesgo. Eso es lo más interesante de todo. Y la verdad es que donde haya riesgo, bueno, ahí voy a estar yo, porque si no es aburrido, ¿no? Lo contaba Martín Migoya cuando decía que arrancan después de una entrevista en Londres, que no entendían bien para dónde ir, pero le preguntan, ¿están listos? Y dice, sí, estamos listos. Totalmente, totalmente. Bueno, así se vive internamente. Lo interesante es que no son solo palabras, ¿no? Realmente es así. ¿A dónde vamos? Y cada idea puede llegar a ser un proyecto, cada idea puede llegar a ser una compañía. Lo interesante también es que hay mucha gente que ya construyó un unicornio ahí adentro y entonces te pueden ayudar justamente a ver cómo ir haciendo ese camino hacia una gran compañía, que es lo que a veces falta, ¿no? Hay muchas ideas muy interesantes, pero hay pocas experiencias de cómo sí poder crear una gran compañía a nivel global. Salió otra frase de remera. Nosotros acá los invitados a veces cuando dicen una frase tan linda decimos, es una frase de remera, ¿no? Donde hay riesgo, ahí voy a estar yo. Genial. Es la tercera remera, Juanpi. Me parece perfecto. La tercera remera que vamos a hacer. Sí, la verdad que mi miedo más grande es aburrirme. Así que lo que tengo garantizado es que no me voy a aburrir en FinTech. Siempre listos también podría ser. Ya sé que es una frase que viene de los Boy Scouts, pero aplica en este caso a nada menos que un unicornio, ¿no? Tal cual. Y un poco para entrar, ir cerrando el bloque de lo presente y pasar al futuro, queríamos hablar con vos un poquito del tema de género, porque la verdad que nosotros queremos invitar a la mayor cantidad de mujeres posibles, expertas en el rubro, y a veces se nos hace difícil. La realidad es esa, es un hecho, digo, no es que podamos invitar más o menos gente. El punto es, vos lo ves, supongo que lo ves, pero digo, ¿ves algún driver de este problema? ¿Es un tema de machismo? ¿Es un tema de algo que viene evolucionando y hay que darle tiempo? ¿Cómo crees que se puede resolver? En fin, nos interesa saber tu opinión y tu visión respecto de este tema que, bueno, lo vivís en carne propia, ¿no? Sí, lo vivo en carne propia, lo viví en carne propia, peor, hace un tiempo. Hoy lo que te puedo decir es que hace 10 años esto era completamente diferente. Hoy hay una apertura que antes no había. Yo lo he vivido, como te dije, en carne propia. Muchas de las mujeres que estamos en FinTech hoy venimos de la industria de servicios financieros más tradicional. Por eso, conociendo muy bien cómo funciona, es que podemos evolucionar eso a algo que sea diferente, ¿no? Y creo que el origen de esta falta tiene que ver con la cultura más tradicional bancaria, en donde es verdad. La verdad es que en los últimos años ha ido mejorando, pero tradicionalmente son rubros de muchos hombres, ¿no? En mi experiencia personal, yo además de ser profesional en FinTech, soy madre de 3 hijas, mujeres, y lo que puedo decirte es que estoy feliz de que hayan nacido y que estén creciendo en esta época.
porque la apertura es diferente, porque la valoración de la diversidad es diferente y porque estamos en un cambio de época. En todos los rubros, no solamente en fintech, en todos los rubros hay un cambio de época y un cambio de mentalidad. Ahora se valora la diversidad, antes era un problema. Yo te cuento una historia personal, ¿no? Pero yo hace 10 años atrás, cuando nació mi primera hija, tenía que llevar un certificado médico a mi trabajo para explicar por qué faltaba si mi hija tenía fiebre. Hoy, desde una compañía de tecnología, puedo trabajar desde mi casa, mi hija está con fiebre, le doy el remedio y vuelvo a la computadora y nadie tiene ningún problema con eso. Entonces, las cosas están cambiando. La igualdad no es lo mismo que la equidad, ese es otro punto, ¿sí? Entonces, no hay que pedir igualdad entre hombres y mujeres, lo que hay que pedir es equidad, es tener las condiciones para poder desarrollar una profesión dentro de cualquier industria, no solamente de fintech, sino de cualquier industria. Pero creo que en fintech en particular esto ya está cambiando y muy pronto vamos a empezar a ver los cambios y los resultados. Muy buena esta reflexión y creo que obviamente desde los espacios de comunicación que tenemos, este Fintech on the Rock pretende ser eso, ¿no? Un espacio de comunicación de la industria. Obviamente estamos encantados de tener invitadas mujeres y muchas de ellas... Pero aparte, perdón Juanpi, qué oportunidad, ¿no? Para las mujeres, digo, yo siempre pienso en si fuese una mujer... estaría pensando en cómo aprovechar esto, porque de alguna manera aparecen como cupos que hay que llenar, ¿no? No sé si son cupos, pero es el hecho de promover esto para que haya cierta equidad. Hay que promover que lo nuevo tenga un espacio, ¿no? Que lo nuevo en el sentido de que no es que las mujeres son nuevas, sino que el espacio que necesitan las mujeres estén. Yo no entendía el tema del cupo en algunas cosas y por qué hay que obligarlo. No es una obligación, es fomentar algo para que se empiece a nivelar la cancha, ¿no? Bueno, a mí un CEO me dijo una vez, un CEO de una compañía para la cual trabajaba me dijo una vez, para generar un cambio tenés que forzar el extremo. Entonces, el tema del cupo yo creo que es necesario hoy justamente para forzar el extremo, porque evidentemente la cancha estaba muy despareja. Ahora, una vez que esa cancha se empieza a nivelar, yo creo que ya no va a ser tan difícil poder entrar de vuelta, no solo en fintech, en cualquier clase de industria. Hoy veía un colegio, pasé por la puerta de un colegio en San Isidro, en donde estudiaba mi marido cuando era chico. En la época en la que él estudiaba era solo de varones. Hoy ese colegio es mixto. Ahora en las paradas de colectivos ves 20 chicos y 3 chicas. Entonces, bueno, está cambiando, hay que darle tiempo y hay que atravesar el proceso. Lo que sí hay que garantizar es el contexto. O sea, hay que garantizar que compañías que tienen un sentido de la inclusión, un sentido de la diversidad, puedan tener espacio para trabajar, puedan tener espacio para contratar, puedan tener espacio para poder desarrollar distintas iniciativas que también generen este empuje hacia la equidad, ¿no? Muy buenas reflexiones y ahora queremos aprovechar el tiempito que nos queda en esta grabación de podcast para hablar un poco del futuro, ¿no? De todas las innovaciones en el mundo de los pagos, ¿a cuál le deberíamos prestar más atención y por qué? Bueno, yo me declaro fan de las finanzas embebidas. Fan total. Motivo por el cual creamos Wasabi dentro de Globant. No es casualidad. La verdad es que todas las personas que trabajamos en este proyecto somos creyentes de esta tendencia. No es solamente un trabajo. Por eso decíamos, donde hay riesgo vamos a estar, donde haya negocio vamos a estar, pero fundamentalmente donde haya capacidad de innovar vamos a estar. Y qué mejor que cualquier compañía entrando en el mundo fintech. Compañías de cualquier rubro, de cualquier país, en cualquier lugar del mundo van a poder empezar a ofrecer servicios financieros. ¿Y cómo las van a ofrecer? De la manera en la que cada una los invente, los diseñe y los sueñe. Entonces ahí es donde queremos estar. Queremos estar acompañando a cualquier compañía que vaya a innovar en servicios financieros. Interesante. Entonces, ¿vos ya estabas en Globant cuando la compañía o el spin-off se armó?
Eso es muy interesante. Yo llegué a Globant un año después de que había arrancado la construcción de un producto que tenía un espíritu diferente, como te comenté hace un ratito. Estaba más orientado a crear una experiencia diferencial, que era una experiencia sobre WhatsApp, que sigue estando como feature dentro de lo que es la plataforma, que está buenísima porque le va a dar muchísima capilaridad a cualquier experiencia que se vaya a desarrollar encima de la plataforma. Pero lo que hicimos fue acomodar la plataforma a esta tendencia, justamente garantizando ese mismo concepto de diversidad, ¿no? El mismo concepto de diversidad que se vive como cultura dentro de la compañía, expuesto en una plataforma que permita que cualquier empresa pueda crear arriba su propia solución. Ese es el concepto. La tecnología estaba. Creo que el aporte de los últimos 2 años fue más bien una cuestión de visión que solamente de tecnología. Y ahora sí, soñando un poco juntos, ¿cómo te imaginas el sistema financiero del mañana? Bueno, me imagino un sistema financiero invisible. Me imagino un sistema financiero en donde uno no sepa que está pagando, no sepa que está cobrando y que simplemente confíe en que eso se está haciendo. ¿Cómo? Todavía no lo vimos, creo que ni siquiera estamos cerca de verlo, pero lo que sí creo es que no vamos a notar que estamos pagando y cobrando, no vamos a tener nunca más el peso del día 10 en donde tenemos que juntar todas las boletas, ir a pagar y que de golpe el saldo de tu cuenta llegue a 0. Eso no va a pasar más. Pero fíjate qué interesante lo que traes a la mesa, porque es un desafío enorme el hecho de un tema que hablamos acá, en un capítulo lo dedicamos justamente a la confianza. Digo, conectar la confianza con algo invisible, digo, hacer esa evolución es algo muy complicado. Digo, hoy cuesta mucho que la gente confíe en algo que no tiene un local, que no tiene una representación física, ¿no? Bueno, creo que las criptomonedas y blockchain se están ocupando en parte de eso, ¿no? De hacer ese cambio. Pero me parece interesantísima la reflexión. Claramente algo de eso va a ser crucial porque cada vez todo es más online, todo es más digital y menos físico. Entonces, el que ocupa ese rol pueda generar la confianza que genera un local, una esquina, y poder plasmarlo en lo digital, creo que sin duda va a ser muy exitoso en lo que viene de las finanzas, ¿no? Yo creo que la confianza va a estar dada en la experiencia que cada compañía le ofrezca al usuario más allá del pago. O sea, creo que es todavía más grande el asunto y es más desafiante. Ni siquiera voy a necesitar tener confianza, porque no voy a saber que existe. Entonces, si tengo una compañía en la cual confío porque me provee los servicios de internet, porque me provee el servicio de música, porque me provee, los bienes que consumo todos los días, esa compañía se va a ocupar de mis finanzas y yo confío en esa compañía. No confío en quien está atrás administrando el dinero. Eso tiene que empezar a ser anecdótico. Es difícil, sí, no, lo podríamos sabemos. hablar, creo que deberíamos arrancar otro episodio ahora de este tema, porque digo, la monopolización de estas big techs, no de estas fintechs, también es un problema regulatorio, ¿no? Digamos, la confianza te lleva a un extremo de abrir tu vida y cómo uno va consumiendo lo que esas empresas modelizan y lo que esas empresas le muestran, ¿no? Entonces, creo que va a haber ahí un tema regulatorio que ya lo estamos viendo. Bueno, Europa, Estados Unidos en temas de datos están muy avanzados a nivel regulación y puesta a disposición de los datos. Nada, para charlar en otro capítulo, pero me parece súper interesante, ¿no? Es muy interesante y lo más interesante de todo va a ser ver cómo los estados se adaptan a la realidad y no tratan de adaptar la realidad a su necesidad. Eso va a ser lo más interesante de todo. Te lo dice una persona que se la pasa leyendo regulaciones los fines de semana. Me gustaría, Tam, hacer ahí un doble clic en una cosa que dijiste. No va a hacer falta el día 10 juntar las facturas e ir a pagar. Entonces, ¿cómo voy a hacer para pagar? ¿Va a ser la época de los débitos automáticos? De tener un manager a mi disposición o una Alexia, digamos, viste, como el sistema este de Amazon, creo, o la aspiradora. ¿Cómo te lo imaginas? Contame
Totalmente. Contá un poco más. Me lo imagino como experiencias transparentes, experiencias en donde vos vas a saber que tenés un saldo, porque por supuesto vas a tener un saldo y vas a tener un ingreso que administrar, pero de alguna manera también hoy hay muchas tendencias en inteligencia artificial que te están ayudando a administrar mejor ese dinero. Entonces, todo este combo junto con lo que es el mundo de los servicios financieros y las nuevas empresas que están entrando, definitivamente tienen que empezar a traer un cambio en términos de que también las personas empiecen a delegar, como decíamos antes, ¿no? La confianza. Si no confío en el banco, si no confío en la fintech, seguro que en alguien confío, seguro que en alguna compañía confío. En mi empleador confío que me paga el sueldo todos los meses, ¿no? Entonces, ¿por qué no podría ser el empleador tu propio banco o tu propia compañía de servicios financieros? Cualquier compañía puede transformarse en una compañía de servicios financieros. Eso es lo interesante de todo esto. Y en algún punto esa confianza nos va a ayudar a delegar también todo el pago y toda la responsabilidad sobre el pago en estas experiencias. Quizás suena más un divague, pero ¿te imaginás compañías como Globant haciendo como las haciendas orientales holandesas, digamos, fundando ciudades por diferentes lugares? Yo creo que ya las estamos fundando. Ya estamos fundando experiencias, estamos fundando ciudades sobre experiencias que no tienen que ver con lo físico. Digo, hoy definamos qué es un territorio, ¿no? Pero, a ver, ¿quién mejor que una compañía de tecnología para llevar adelante experiencias completamente disruptivas en cualquiera de los ámbitos de la vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Como dato me gustaría saber nada más cuál va a ser Nueva York. Avísenme que quiero comprar una parcelita. Y por ahí algo en el metaverso, ¿no? También. Bueno, y me voy un poco optimista, un poco ilusionado porque es volver a la confianza, algo que está muy quebrado en el mundo, no diría en nuestra sociedad. Así que nada, que las grandes empresas lideradas por grandes emprendedores puedan retomar la buena fe y la confianza en los negocios, en el capitalismo, es algo que me ilusiona mucho personalmente. Y para ir cerrando esta excelentísima entrevista, te voy agradeciendo, Tam, pero seguro nuestro host se va a ocupar de hacerlo con todas las letras. Queremos entrar en lo que llamamos la pregunta buena leche, que se trata de entender a vos personalmente como persona, también como profesional, pero apuntamos más a una óptica personal, ¿qué tema del mundo te obsesiona resolver? ¿Qué es lo que por ahí te aqueja, te cuesta encontrar una respuesta y te preocupa? ¿Hay algo de eso? Me preocupa resolver tanto billete físico dando vuelta. Esa es mi obsesión. Tanto papel, la verdad que el tema de la ecología definitivamente no lo estamos cuidando. El otro día veía una publicación en Instagram de unos youtubers, hay fanáticos mis hijas son fanáticas de estos youtubers mexicanos que llegaron a la Argentina y en el aeropuerto cambiaron $50. Les dieron un fajo de billetes que es impresionante. Impresionante. Entonces, todo el mundo está en un proceso inflacionario, todo el mundo está en un proceso recesivo, con lo cual vamos a tener una lucha en contra del efectivo fuerte. Creo que una muy buena manera de contribuir a la ecología va a ser eliminar todos esos papeles de una buena vez por todas y dejarnos de hinchar con los papelitos, ¿no? No sabías, pero enfrente tuyo está Augusto Ardiles, que además de ser experto en historia del dinero, fue director de la Casa de la Moneda en el gobierno anterior. Entonces, así que habrá visto. Era el encargado de fabricarlo. Era el encargado de la maquinita. Está claro. Hay que avanzar hacia eso. Coincido con vos, estar más allá de haber estado ahí y tener mayores denominaciones y demás, porque hoy por hoy es un incordio para todos, ¿no? Este billete de 1.000 pesos que hay en la Argentina, que solamente te representa $3. Sí, mi pedido es no lo reemplacemos por más billetes, reemplacémoslo por más tecnología. Tam, muchas gracias por haber acompañado hoy en este episodio del podcast. En lo personal, además por la relación de amistad que nos une, te agradezco que nos hayas enseñado y como siempre nos hayas dotado de un montón de frases y conceptos que probablemente podremos hacer remera. Donde haya riesgo, ahí estaremos con vos seguramente. Esa es buenísima, va remera también y vamos a hacer un sorteo con esa también, Juanpi. Totalmente. Vamos. Espero que la hayas pasado bien, ¿la pasaste bien? Excelente, la pasé muy bien.
y a toda la audiencia. Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo. Nos vemos en el próximo episodio de FinTech on the Rocks.